insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tu castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Somos nos amó, hoy nos acercamos, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Sí, Señor, creemos en tu favor, en tu fidelidad, Dios, en tu poder y en tu majestad. Tú que eres el gran yo soy, ante el cual las tinieblas huyen y el enemigo tiembla. Solamente a ti exaltamos, Señor. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real, la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, tú es poderoso. Gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, es poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar, el oscuro odiar, el valle de huesos, ver revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, es poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, es poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar el nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir la presencia y el poder del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Temblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir la presencia y el poder del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran
Gloria a Dios. Grande y poderoso es nuestro Dios. Bendiciones, mis hermanos. Que el Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes. Y en este día es un privilegio estar delante de ustedes compartiendo el mensaje del Señor. Vamos a estar con una serie de enseñanzas que el Señor me ha inquietado, que estaremos hablando sobre el reino de Dios. Pero ese reino de Dios lo vamos a dividir en 5 partes, que estaremos hablando del reino de Dios, el rey del reino, quién será, las leyes del reino y los ciudadanos del reino y el territorio de ese reino. Y lo vamos a estar compartiendo en varias sesiones. Hoy vamos a hablar sobre el reino de Dios. En Mateo 3, del versículo 1 al 12, escrito está: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Vemos que es una palabra poderosa, una palabra que está de pronto hablando de estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Vamos a orar, mis hermanos, para colocar esta palabra en las manos del Señor. Papá, te adoramos, Señor. Te bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos honor y te damos gloria, mi Rey, porque tú eres bueno, eres grande y eres maravilloso. Padre, tú quieres enseñarnos cada día, Padre, y que seas tú, Señor, a través de tu palabra enseñándonos cada día para seguir adelante, Señor. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor. Danos el conocimiento, Padre mío, tuyo. Tú eres bueno, eres grande y eres maravillosa. Que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones. Que todo pensamiento, Señor, que se levante en contra del conocimiento de Dios queda sin poder y sin autoridad. Y declaramos, Padre, que nuestros corazones son libres para recibir esta palabra y que comiencen a dar fruto al 100 por 1. Aleluya. Vemos que está hablando de unos días cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea. Está hablando de una temporada donde Juan el Bautista fue preparado. Incluso Juan el Bautista nació con ese propósito en su vida. Dice que era lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Era lleno y traía un propósito: preparar el camino del Señor, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo tenía que preparar, él tenía que preparar el corazón y la mente del pueblo para que supieran que el reino de los cielos se había acercado. Y él lo dice aquí: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Juan hablaba de esa manera? Porque estaba a punto de comenzar el ministerio más grande que ha habido en toda la tierra, que era el de nuestro Señor Jesús.
donde se iba a manifestar la vida misma, donde se iba a manifestar la luz del mundo, donde iba a haber una resurrección que nos traería vida no solamente a ti y a mí, sino a todo aquel que en Él crea. Y Juan se preparó, nació con ese propósito y se dispuso para seguir, para enseñar, para preparar el camino del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús habla de Juan como de que el profeta más grande que ha existido, que no era cualquier hombre que salían a ver, era un profeta que había abierto el camino para que él entrara a mostrar el camino al Señor. Y Juan dice que había dedicado su vida a él. Y dice que Juan no solamente, sino que permanecía en la presencia de Dios. Y por eso él sabía cuando los fariseos se acercaban a él que no lo hacían de corazón, que estaban viviendo el evangelio o la palabra o la vida en el Señor por hipocresía. Por eso les decía, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque él sabía el juicio. Juan hace 2000 años que predicó la palabra esta y Juan ya sabía que venía un juicio. Juan estaba ubicado en el tiempo que a él le tocó, no solamente, sino en el que había de venir, cuando el Señor iba a recoger esa cosecha tan grande, y dice que el trigo sería colocado, recogido en el granero, y quemaría la paja en un lugar que nunca el fuego se apagará. Juan estaba ubicado en lo que estaba sucediendo y en lo que iba a suceder. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos que el reino de los cielos, el Señor vino también a hablar, lo mismo que Juan el Bautista había hablado, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús también dice que predicaba el evangelio del reino, donde mostraba que Él era el Hijo de Dios, donde mostraba que señales le seguirían a Él, que Él hacía milagros, que Él hacía prodigio. Él no solamente lo vino a predicar. Y dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que para yo predicar el evangelio del reino, para yo mostrar el evangelio del reino, me deben de seguir señales. El Señor dice que lo predicó, pero que a la vez mostró el poder. Dice que sanaba las dolencias, las enfermedades, traía restauración, traía sanidad, traía liberación, porque el Señor vino a mostrar, a enseñar y a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Fíjense ustedes que en Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después que preparó a los discípulos, después que lo enseñó a las multitudes, el reino de los cielos está aquí entre ustedes, el reino de los cielos se ha acercado, el Señor quiere establecer ese reino aquí en medio de nosotros. Hasta el día en que fue recibido arriba, Hechos 1:2. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, después que Jesucristo muere, que padeció en la cruz, después se le presentó vivo a los discípulos con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor no vino solamente a hablar el reino de Dios. El Señor vino a mostrarnos, a enseñarnos y a establecer el reino de Dios en nuestras vidas.
Dice que mostrar, ¿verdad?, es hacer evidente una cosa y ponerla al descubierto, declararla en medio de la humanidad. El Señor vino a hacer una obra gloriosa, a mostrar que había un reino al cual tú y yo pertenecemos, pero que en ese reino no se puede vivir de cualquier manera, que nosotros debemos demostrarlo con nuestra forma de vivir, que nosotros debemos mostrarlo, que cuando lleguemos a un lugar debemos de llevar sanidad, debemos de llevar restauración, debemos de llevar cambios, porque el reino de los cielos no solamente se enseña, sino que se da con demostraciones de poder, como lo hizo el mismo Señor Jesús. Fíjense usted que Juan el Bautista predicó y dice, y viene uno más poderoso que yo. O sea que el Juan el Bautista tenía poder de Dios, tenía el poder para establecer la palabra, para declararla, para profetizarla. Tenía el poder tanto que aún Herodes le tenía temor. Tenía poder tanto que aún los fariseos llegaban delante de él. De pronto no vemos que resucitó un muerto, de pronto no vemos que oraba por los enfermos, pero estaba el poder de Dios en él. Y el Señor Jesús se movía de tal manera que mostraba el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús enseñó, se preocupó por enseñar el reino de los cielos. ¿A quién se lo enseñó? Al pueblo, a los discípulos. Dice que los preparó, y no solamente a los discípulos, sino que un día dijo que mandó a 70 a predicar el evangelio, a predicar el reino de los cielos, a predicar salvación y arrepentimiento a todo el pueblo. Jesús enseñó. Y cuando hablamos de establecer, dice que es fundar y hacer que algo comience a funcionar. Fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento se hablaba del reino, pero nunca se había dicho, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos se ha establecido, el reino de los cielos. El Señor Jesús vino a establecer el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es establecido en el corazón del hombre. Establecer un carácter, el carácter de Jesús en nuestras vidas, es revelar la cultura del reino a la humanidad, que es el estilo de vida que muestra Jesús en nosotros. ¿Qué carácter estás revelando tú, mi hermano? ¿Qué carácter estamos revelando nosotros como hijos de Dios, como esos ciudadanos del reino que somos? La palabra de Dios dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nosotros hacemos parte de esos ciudadanos del reino que debemos demostrar un carácter, el carácter de Jesús en nosotros. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Es el estilo de vida que Juan el Bautista vivió, es el estilo de vida que aún el mismo Jesús vivió, porque el reino de los cielos se establece tanto en el corazón del hombre como en un territorio que es el territorio del Señor. En el mundo físico se establece el poder de Dios. Cuando Dios toma el control de un territorio, cuando Dios comienza a restaurar ese territorio y comienza a hacer las cosas a su manera y establecer la justicia de Dios en ese territorio. La justicia del Señor. Por eso dice, buscad primeramente, en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscad primeramente, tenemos que buscarlo, el reino de Dios. Dice que a través que escudriñemos la palabra, a través que aceptemos el gobierno de Jesús sobre nosotros, el carácter de Él se va a manifestar en nosotros. Quiere decir que el reino de Dios está establecido en nuestros corazones. Y no solamente está establecido, sino que llevemos ese evangelio del reino para que la humanidad sea establecida en sus corazones, el reino de los cielos. Buscad, dice, y su justicia. Vemos que la justicia de Dios no es la justicia nuestra. La justicia de Dios es establecer, es darle a cada quien lo que él necesita. Tenemos diferentes necesidades. De pronto, una persona que llegamos a orar por él, la necesidad es física, es de sanidad, es de liberación.
Pero también podemos ver que en otros casos la necesidad es de dinero, es material, a veces es psicológica, a veces son las emociones, a veces está triste, acongojada, porque el enemigo la ha tenido oprimida durante mucho tiempo. Y el Señor Jesús se preocupaba por darle a las personas de acuerdo a la necesidad. Cuando Él llegó a la casa de Talita, Él le dijo, levántate, y le llevó vida, porque era la necesidad que había en ese momento. Cuando alimentó a las multitudes, la necesidad era física, era de llevar comida. Por eso el reino de los cielos se establece de acuerdo a la necesidad, estableciendo la justicia de Dios. Y cuando nosotros caminamos en el Señor, cuando nosotros estamos conectados con el Señor nos muestra la necesidad que tiene esa persona, sea espiritual, sea física, sea económica. Y Dios da de acuerdo a la necesidad. Fíjense ustedes que muchas veces hemos venido a un ayuno, hemos ido a la presencia del Señor, hemos estado en un servicio y vamos pidiendo algo que pensamos que nosotros necesitamos, pero el Señor te da ese día. Tú recibes una bendición de Dios, pero te da de acuerdo a la necesidad. A mí me ha pasado, yo muchas veces he ido al Señor con una petición y el Señor me ha dicho, te sano. Y yo decía, Señor, yo tenía algo, pero como Él escudriña mente y corazón y sabe lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, Él me dio la sanidad, no me dio lo que yo le estaba pidiendo, porque Él conoce la necesidad. Y cuando tú y yo estamos conectados con el Señor, Dios nos muestra, el Espíritu Santo nos muestra la verdadera necesidad de esa persona. Y podemos entonces establecer la justicia de Dios aquí en medio de los hombres. Lucas 7:22 dice, Jesús dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen y los paralíticos caminan. Juan estaba viviendo un momento difícil. Juan estaba viviendo un momento crucial en su vida. Alguien que había sido nacido con propósito, había sido guardado para el propósito de Dios. Nada más y nada menos que para preparar la venida de nuestro Señor Jesús. Había sido Juan preparado con ese propósito, con esa encomienda en su vida. Y él la asumió de una manera maravillosa. Él la vivió. Él predicó el evangelio del reino. Él confrontó a los fariseos y a los sacerdotes, aún al rey de esa época. Lo confrontó con el pecado, con la manera de vivir, con lo que hacía. Pero ahora mismo Juan el Bautista estaba viviendo una situación difícil. Estaba en la cárcel, había sido encarcelado. Y de pronto, yo no sabría decir si es duda, pero él manda a sus discípulos, pregúntenle. Un hombre que había dicho, este es de quien yo les he hablado, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Lo había mostrado como el Hijo de Dios. Pero en ese momento él dijo, vaya y pregúntenle si es él o esperamos a otro. Y la respuesta del Señor es, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen y los paralíticos caminan. Ha venido la restauración de Dios, está siendo establecido el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. La justicia le estoy dando a cada quien lo que necesitan. Los que no tienen vista la están viendo. Los que no caminaban están caminando. Los que no escuchaban están oyendo. Vayan y díganle que esto está sucediendo. El Señor Jesús en ningún momento le dijo, vaya, díganle que yo soy el Cristo. Vayan, díganle que yo soy, que es necesario que Él esté ahí. Él solamente le mandó pruebas y le dijo,
Decía, no solamente lo estoy enseñando, sino que lo estoy mostrando con señales y prodigios. Dice que después que resucitó, se presentó con pruebas delante de los discípulos, los que ellos estaban un poco retraídos, un poco entristecidos, un poco de pronto creyendo de que todo se había acabado. El Señor se le presenta con esas pruebas indubitables, pruebas que ellos no podían rechazar, que ellos no podían decir así no es. Y se le presentó con esas pruebas ante los discípulos, porque el Señor vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo. El Señor Jesús siempre en las parábolas nos habló de un reino. Dice, siempre cuando hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, la perla de gran precio y muchas otras parábolas, podemos ver que él decía, el reino de los cielos se compara con esto. La red, cuando habló de la red, es la parábola del sembrador. Todas el Señor siempre habla del reino de los cielos. Y cuando nosotros entendemos que nosotros hacemos parte de ese reino y que aceptamos, Señor, ser hijos de Dios, entonces la orfandad que hay en nosotros no tiene poder. Porque hemos crecido con una orfandad, porque no habíamos aceptado esa paternidad de Dios en nuestras vidas. El reino nos trae libertad cuando nosotros vivimos la cultura del reino en nuestras vidas. Entonces sentimos que somos libres, nos trae provisión, nos trae preservación en medio de las tinieblas. Por eso dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, a mí no llegará, porque es que el reino de los cielos, cuando yo lo vivo, cuando yo lo anuncio, cuando yo lo establezco también, llevando sanidad, llevando milagros, llevando prodigios, entonces esto se hace una identidad en mi vida, porque eso me trae identidad como hijo del Dios vivo, como ese ciudadano del reino. Sabemos que hacemos parte de un reino como hijos y sacerdotes. Nosotros somos esos hijos y esos sacerdotes. Dice que somos real sacerdocio, somos nación santa para el Señor. Trae provisión. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa provisión llega. A veces podemos testificar del poder de Dios dándonos provisión, no solamente para lo que necesitamos nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestra familia, porque todo el Señor nos trae esa provisión. Y dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Cuando el Señor venga a establecer totalmente ese reino aquí en la tierra, todo gobierno va a ser suprimido. Todo gobierno que conocemos actualmente, el gobierno de socialista, la monarquía, el democrático, el comunista, el imperialista, todos serán sometidos por el Señor hasta que el Señor establezca su reino en el milenio. Nosotros estamos llamados a preparar esa venida del Señor en este tiempo. Así como Juan el Bautista la preparó, nosotros que vivimos en este tiempo, un tiempo maravilloso, un tiempo de privilegio, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros tenemos que anunciar el reino de Dios y anunciar, y no solamente hablarlo, enseñarlo, mostrarlo, con pruebas también de parte del Señor. Que si el Señor me resucitó a mí cuando andaba muerta en delitos y pecados, también yo puedo llevar esa resurrección a los demás. Cuando en Apocalipsis 21 dice que el Señor establecerá su reino, un reino teocrático donde Él sea el que gobierne, y dice que gobernará con vara de hierro. Cuando nosotros proclamamos el evangelio del reino, cuando lo enseñamos, cuando lo mostramos a través de la vida que vivimos, a través de lo que enseñamos, a través de lo que mostramos con milagros, con prodigios, el establecimiento del reino, ¿verdad? Estamos mostrando a su rey, estamos mostrando las leyes que Él estableció y estamos tomando el territorio que a Dios le pertenece.
que es nuestro corazón y es un territorio físico que también el Señor. Cada vez que nosotros lo hacemos, lo estamos haciendo. El Señor nos invita a entrar al reino. Sabemos que un día esa puerta para entrar a ese reino se cerrará. Pero el Señor ha dicho que los campos están blancos para hablarle, que hay un reino que tiene las puertas abiertas y que lo está esperando para que sean ciudadanos de ese reino. Nos invita a ser parte de una familia, la familia de Dios. Y nos invita a ser parte de la cultura de un reino, un estilo de vida a la manera del Señor. Un estilo de vida a la manera del Señor. El Señor quiere que nosotros preparemos ese camino para su venida. El Señor necesita que su pueblo, que nosotros como pueblo de Él, nos pongamos alerta en el tiempo en el que estamos. Sabemos que no son tiempos buenos, pero la palabra de Dios dice que aunque el mundo esté en tinieblas, sobre nosotros resplandecerá la luz de Jehová, aleluya. Nosotros somos luz porque tenemos un Padre que es luz, tenemos un Rey que es luz y nosotros debemos ministrar esa luz al mundo, aleluya, esa salvación, esa vida. Por eso le damos gracias al Señor. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias por estos momentos hermosos donde hemos podido compartir tu palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti. Que seas tú glorificándote de una manera poderosa en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias porque hemos existido y estamos viviendo en este tiempo maravilloso, Señor, porque tú lo has permitido, porque tú nos has escogido así como escogiste a Juan el Bautista, Señor, y permitiste que en este tiempo tú y yo vivamos. Y que no solamente vivamos, sino que te hayamos conocido, que nos hayas mostrado esa senda de vida, que nos hayas mostrado, Señor, ese reino, Padre. Y que así como Juan el Bautista lo pudo proclamar, lo pudo predicar, Señor. Así, Señor, danos la sabiduría, danos el entendimiento, Padre, para mostrar tu carácter en nosotros. Que seas tú restaurando cada una de nuestras vidas. Que seas tú dándonos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para llegar delante de ti cada día, Señor. Para anunciar, Señor, tu reino en medio de las personas. Para establecer ese reino en los corazones de la gente y para establecer este reino en este territorio, esperando esa venida tuya, Señor, que tú establecerás tu reino en medio de todos nosotros, que tú gobernarás a este pueblo, que tú establecerás ese milenio, Señor, donde nosotros seremos sacerdotes y reyes contigo, porque así está escrito en tu palabra, Señor. Sabemos que somos tus hijos, mi Rey. Que eres tú el que gobiernas nuestras vidas, que eres tú el que nos guía, Señor. Ayúdanos, danos la sabiduría y el entendimiento para no apartarnos, sino que cada día perseveremos en ti, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo. Trae un despertar, Señor. Trae un despertar. Que seas tú, Señor, llegando a nuestras vidas. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para llegar a multitudes. No solamente a una persona. No nos conformemos con llegar a una persona. No nos conformemos por establecer el reino en nuestros hogares. No nos conformemos sino por llevar el reino de Dios a toda persona que no lo ha conocido, que no ha creído, que aún se han apartado después de conocerlo. Que ellos puedan tomar la determinación de volver a ti, porque tú eres el único que tienes palabras de vida eterna, porque tú eres el único, Señor, que nos invitas a pertenecer a una familia. Qué privilegio tan grande, Señor, que pertenezcamos a tu familia, Señor. Glorifícate. Tú has dicho que los campos están blancos, Señor, para que nosotros sembremos la palabra. Danos, Señor, ayúdanos a salir, Padre, todo lo que impide que nos salgamos, Señor, a predicar tu palabra. Hoy es quebrantado y destruido por el poder de la palabra. Todo lo que se levante en contra de tu palabra no tiene poder. Padre, sabemos que cuando tú dices que los campos están blancos para
La ciega es porque tú has preparado sus mentes y sus corazones para recibir de ti, para recibir, Señor, esa palabra y que esa palabra haga para lo cual tú la envías, Señor. Tú eres grande y eres poderoso, para ti no hay nada imposible. Yo te pido que te glorifiques, Señor, que este territorio te lo entregamos, Señor, en tus manos y que seas tú, Señor, inquietándonos a cada uno de nosotros a llevar la palabra. Y que cada uno de ellos, Señor, pueda abrir su corazón hacia ti. Es tiempo de vida, es tiempo de llevar salvación, es tiempo de establecer tu reino en medio de los corazones y en medio de este territorio, papá. Muévete, Espíritu Santo, con poder y gran gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito tú eres.